Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos a la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un día más. Vamos a hablar hoy de unos auténticos apasionados de las dos ruedas, los moteros. Hay muchísimos moteros en toda Europa, miles y miles. Cuando el clima no lo permite, la moto la guardan en el garaje y entonces Canarias se convierte en una especie de paraíso de moteros. Hay una gran afición a las motos en nuestra tierra. Hoy nos acompaña José Antonio Cortel, que es presidente del Club Oficial de Harley Davidson de Tenerife, de la provincia de tinerfeña. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Y nos acompaña también Víctor Suárez, que es el delegado de la plataforma motera para la seguridad vial. Buenos días también, buenos Víctor. Días. Que es un problema gravísimo. En fin, todo el mundo conoce la situación de los llamados guardarraíles asesinos. ¿Cuántas personas han quedado en la carretera, no? Bastante. Por esos guardarraíles que se empezaron a poner en los años 70, luego dijeron en los 90 que empezaban a dejar de ponerlos, siguieron poniéndolos. No sé si llevan el censo, pero es, en fin, es una auténtica tragedia para los que viajan sobre dos ruedas. Es un mundo, el de las motos, que tiene sus peculiaridades, porque no es lo mismo ser, José Antonio, motero de una Harley que Víctor de una tipo R, que es una moto para correr. ¿Ustedes podrían explicarme a mí, que soy profano, cuál es la diferencia? Bueno, en general hay muchas clases de moto, pero yo creo que se pueden dividir en dos clases fundamentalmente: las motos custom o motos de paseo, motos de viaje, que son motos donde la filosofía del motero que las usa es fundamentalmente la de disfrutar del paisaje, de la compañía con otros, la reunirse con otros compañeros moteros. Son motos que te permiten, son cómodas, te permiten viajar mucha distancia durante muchos días seguidos. Y después están las motos R, que son las motos un poco más deportivas, más motos de carrera, más poco pues para competir, motos más de velocidad, son motos más incómodas y de alguna forma más potentes desde el punto de vista más nerviosas, ¿no? Entonces, en líneas generales hay otros tipos de motos también. Esta es la gran diferencia. Víctor, ustedes cuando suben una moto que tienen no solo pasión por las dos ruedas, sino por correr, ahí ¿cuál es el aliciente? ¿La velocidad por sí misma? No sé qué, explícanoslo tú que lo vives sobre una moto. ¿Cuál es el atractivo? Si te digo, vamos a ver, el que se compra una moto deportiva le gusta la velocidad, eso está claro. Las carreteras no te permiten correr, entonces bueno. Qué frustración esa, ¿no? Sobre una máquina que Tenerife, puede dar. Sí, porque por ejemplo no tenemos ni siquiera un pequeño circuito donde ir a descargar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a mí por ejemplo lo que me gusta es coger curvas. Para coger curvas tampoco hace falta ir excediendo los límites de velocidad, ¿sabes? Pero yo creo que el que se compra una moto deportiva es coger curvas. Y cuando ves lo que le pasó a Simoncelli, ¿tú qué piensas? ¿Que eso va son gajes del oficio o les hace reflexionar sobre los riesgos de las carreras de motos? El que se sube en una moto, todo el que se sube en una moto, desde que el momento que arranca la moto sabe que hay un riesgo. El riesgo está ahí. Muchas veces por culpa del propio motorista, otras veces por culpa de la carretera y otras veces por culpa de los otros vehículos. Ahí hay cuando hay un coche, claro. Exactamente. En el caso de Simoncelli, yo por ejemplo, cuando voy... Que fue tremendo, que lo atropellaron, por todos lados le dieron el cuello. Cada vez que miro por el espejo y veo un coche pegado digamos, a la parte trasera de mi moto, yo me acuerdo de Simoncelli. Claro. Y fue una moto, y pudo esquivarlo, o sea, no le dio tiempo a esquivarlo, un coche no tiene por dónde esquivar. Y en el caso de ustedes, José Antonio, lo de disfrutar del paisaje, ustedes viajan por toda Europa, tú lo has hecho, ¿no? Por todo el mundo. Sí, nosotros normalmente, somos un poco los representantes oficiales de Harley aquí en la provincia. Y además son de los más antiguos prácticamente de España, sí, ¿no? Llevamos Casi ya, bueno, 19 años, el año que viene haremos los 20 años. 20 años. Prácticamente somos al mismo nivel que se fundó aquí, se fundaron en los de Madrid y Barcelona, es decir, que prácticamente... Los decanos. Los decanos de los moteros. Pero bueno, la idea nuestra idea es un poco diferente. A ver, las Harleys corren también y también nos gusta correr. Piden autopistas también, claro, piden carreteras, efectivamente, claro. Pero es otro tipo de mentalidad. Son motos, bueno, ya las conocen, motos muy voluminosas que tienen muchas defensas, precisamente porque lo que se pretende es un poco el pasear, ¿no? Pasear con la moto. También coger curvas, etcétera. Y sobre todo lo que nosotros tenemos un poco es la filosofía Harley, que significa más o menos el compartir el mismo
la misma afición entre varias personas que no conoces de nada. Nosotros tenemos amigos polacos, checos, holandeses, de toda Europa prácticamente, y la verdad es que a veces no lo entendemos entre nosotros, en inglés a veces como podemos, pero compartimos esa afición y eso es importante. Estamos viendo imágenes, además hay una especie de ecumenismo de moteros, como estaba explicando José Antonio, vienen de Europa cuando además el clima está más duro y tienen que guardar la moto, pues aprovechan, es como un paraíso venir a Canarias, ¿no? Hay muchos moteros en Tenerife, en Gran Canaria, Lanzarote, en La Palma, estábamos hablando antes de comenzar. No sé si en el Hierro y en La Gomera, que hay menos población también hay, y Fuerteventura. Sí hay. Y si no hay, vamos nosotros. Exactamente. Si no van ustedes, claro. A La Gomera van todos los fines de semana grupos de motos. ¿Van a La Gomera en los fines de semana? La Gomera, por ejemplo, es una isla, la isla mágica que ellos llaman, es cierto, para los moteros es una isla mágica porque además, no solo por el estado del firme, la carretera, el firme de las islas de La Gomera es impresionantemente perfecto, liso, no tiene baches, tiene arcenes grandes y aparte son carreteras que curvas, que eso es una cosa perfecta. Paisajes, curvas. Claro. Curvas, sí. El estado de las carreteras es clave porque un bache para un coche no es nada, para ustedes puede ser la vida, ¿no? Sí. No sé si ustedes, aparte, ahora lo de los guardarraíles, ¿los baches también ustedes los contemplan en la plataforma, Víctor? Sí. Nosotros, dentro de la plataforma contemplamos todo lo que tenga que ver con seguridad vial. O sea, por ejemplo, el estado del firme, señalización horizontal, señalización vertical. Explícamelo, ahí la pintura es también deslizante, peligrosísima. La pintura cuando llueve. Cuando llueve, con el sereno, por ejemplo, en la laguna, nosotros ahora se les ha dado a los ayuntamientos pintar los pasos de peatones de colores, blanco, azul, rojo, blanco. Entonces, bueno, antiguamente podíamos escapar, cuando veíamos que estaban cayendo 4 gotas, escapábamos por la parte negra. Ahora ya, ¿Ahora qué hacen? Ya, irnos al suelo. Porque deslizan, claro, se caen. Sí, es como hielo. O sea, la pintura en una curva, conforme cojas la curva, ya la rueda inmediatamente culea. Es que la moto, y es muy difícil la moto no entra en la curva derecha, la moto tiene que ir inclinada. Claro. Sin nada. El metal también. El metal de las tapas de alcantarilla. De las tapas de alcantarilla también es tremendo. Sí. Y luego están los guardarraíles, que me podrías contar qué pasa, porque desde los años 70 que empezaron a ponerse los guardarraíles para proteger a los coches en las carreteras, ustedes empezaron a denunciar que eso era mortal para los moteros. Pero luego en los 90 se dijo, van a dejar de ponerse. Yo creo que no se ha respetado eso. No se ha respetado. Y se ha seguido poniendo, ahí tenemos la prueba, la Tenerife 1, que es una obra nueva, y se volvió a poner. Bueno, ellos dicen que no hay dinero, que la normativa no te dice que están prohibidos, solo aconseja, la normativa nueva aconseja cambiarlos o ponerlos, pero no dice que estén prohibidos. Entonces, pues bueno, ellos se amparan de que como no está prohibido... Hay un vacío ahí, pero claro, ustedes me gustaría contar lo más peligroso que es cuando te deslizas por debajo del guardarraíl, cuando caes encima del guardarraíl, que es como una cuchilla. ¿Qué es lo más peligroso para un motero? Lo más peligroso es el pilar que soporta... El pilar, la H. Exactamente, cuando el motorista va arrastrando, pues como toques contra el pilar, te puede partir a 30 km por hora, puede partir a una persona. Ahí te quedas, ¿no? Sí. Ya ha habido ya muertos, ¿no? Sí. No sé si son los casos de esta semana última, han muerto 2 moteros en Canarias. El de Gran Canaria sí, el de Arrecife no lo sé. Arrecife fue también una caída de la moto, no sé tampoco la circunstancia, pero en fin, hay continuamente, por desgracia, estamos viendo imágenes de lo bien que se disfruta sobre una moto, pero qué triste cuando hay un problema de estos, ¿no? Cuando hay un accidente estúpido. Sí, porque muchas veces es lo que te digo, el motivo del accidente es solucionable, se podría haber solucionado pues teniendo un firme en condiciones, haciendo un arcén limpio, muchos arcenes, hablamos antes, están muy sucios, es decir, hay gradilla, y sobre todo el cuidado un poco de tener en cuenta que circular en una moto, hoy por hoy, con un guardarraíl al lado es como, pues bueno, estar a expensas de que cualquier pequeño deslizamiento de la moto, caída, otro coche que te frena, que te hace un movimiento regular, estás como, pues tienes ahí la muerte a tu lado. Esquivar un peligro, o sea, para un motorista esquivar un peligro le puede costar la muerte. Sí. Esquivarlo. No solo ya no darse, sino esquivarlo le puede costar la vida. Porque, por ejemplo, yo en la carretera del sur, yendo para el sur por la carretera general, son carretera estrecha, curvas muy pronunciadas, entra un camión o una guagua de Tixe, por ejemplo.
El motorista entra y ve la guagua y la esquiva, no es que se vaya a dar, pero se asusta, la esquiva, se puede ir contra la valla, porque no tenemos ni siquiera unos arcenes que digan, oye, que yo puedo poner la moto derecha y me da, a lo mejor gano 1 metro o 50 centímetros de frenada. No, no lo tenemos. Ahora les pregunto por lo que parece que se está anunciando de nuevas normativas para los motoristas en relación con los coches. Hay un estudio de hace 5 años en Gran Bretaña que hablaba, como hemos comenzado hablando de los riesgos, que conducir en moto era 50 y pico veces más peligroso que hacerlo en coche, en fin, estaba comprobado. Pero luego me sorprende que, como me he un poco documentado para esta entrevista, el caso de que ustedes son más seguros que, por ejemplo, un paseo en caballo. ¿Eso puede ser cierto? Sí, hay estadísticas que hablan de que pasear sobre un caballo... Yo no he montado a caballo. Sí, yo creo que una de las cosas que de alguna forma también nos gusta a los moteros es precisamente la sensación de dominio de la máquina, ¿no? Y la sensación de dominio de la máquina hace que, y también el hecho de que existan esos peligros, hace que uno vaya con mucho cuidado. Es decir, uno cuando va en un coche a ver, muchas veces pierde un poco la concentración. En una moto nunca se pierde la concentración. Sí, es verdad. En una moto exige una plena concentración. Estás mirando el de al lado, estás mirando los de frente, estás mirando los de detrás, estás mirando la distancia, porque te estás jugando un poco la vida, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo creo que por eso muchos accidentes de la moto no son accidentes por una irresponsabilidad del motero, sino muchas veces porque ante una situación, como él decía, de peligro inminente, porque hay un obstáculo, un coche que se para, que hace un movimiento irregular, la moto tiene que esquivarlo, y en ese intento de esquivarlo te encuentras con el guardarraíl, te encuentras con un bache, te encuentras con... Es decir, y ahí viene el lío, no hay arcén, y ahí viene un poco el lío. Pero es verdad que nosotros, yo conduzco coche, y bueno, hace ya muchos años que no tengo coche. ¿Y te desdoblas que no cuando tengo eres conductor de coche o de moto? No, de odio y mujer, pero dos mentalidades, ¿no? Dos mentalidades. Y yo reconozco que es absolutamente distinto. Con una moto normalmente vas siempre manteniendo la distancia, con cuidado. Puedes tenerlo, pero lógicamente vas con mucho más cuidado. Si un hijo de ustedes les dice muy pequeñito, papá, es que yo quiero ya subirme a la moto, ¿ustedes qué es lo primero que piensan y qué hacen, qué deciden tú, Víctor? ¿En tu caso se ha dado? Sí, en mi caso ¿Qué le dijiste? Es que el problema, bueno, todavía es pequeño, pero tiene... Tiene 15 años, pero... Pequeño, ya es un hombre, ¿eh? No, pero ya ahí va. Pero es que el problema es que en mi casa todos, mis hermanos, mis amigos, todos tienen motos. ¿Sabes? Cuando van a casa, van con sus motos. Entonces ¿Y tú pones reparo a que tu hijo coja la moto a esa edad, a los 15 años? ¿O estás tranquilo porque es lo que tú has hecho toda la vida? Hombre, yo empecé con los 14. Claro. Entonces, y aquí estoy. Yo creo que hay que ser responsable, y yo creo que mis hijos, por ejemplo, ellos cuando yo arranco la moto, ellos ven que yo me pongo el casco, me pongo la chaqueta, guantes y las botas. O sea, ellos siempre. Antes de salir yo siempre me equipo. Entonces yo espero que ellos también cojan ese pequeño recorte. Claro, uno piensa en los hijos en otro sentido, ¿no, José Antonio? Que no es lo mismo, no es uno, es otra persona. Y para que vaya de paquete, digamos, con otra persona que yo no reconozco, o sea, no sé cómo conduce la moto, no sé si lo responsable que es, prefiero que él tenga su propia moto. Que la tenga él, claro. Hombre, yo creo que sí que se ve, es decir, como dice Víctor, en los ambientes como el mío, donde prácticamente yo me muevo en moto todo el día, a todas horas, es decir, que me ven en la moto constantemente, sí que es verdad que se crea una especie de una norma, familiaridad ya claro, normal. En la cual ellos, como él dice, él ya sabe que tú vas siempre, tienes que ir de una forma determinada, vas con cuidado. Yo creo que mejor que un hijo de un motero para llevar bien una moto, que pues no hay, porque evidentemente si está viendo un ejemplo positivo, ¿no? En su ¿Ustedes llevarían al niño de pequeño en la moto? Mi hijo tiene una moto esa chiquitita de gasolina. De paseo. Me gustaría que hablaran de la filosofía. En el caso tuyo, José Antonio, que eres presidente delegado, o presidente, mejor dicho, del club oficial de la Harley Davidson de Tenerife, que tiene mucha conexión con la gente de otras islas y sobre todo con la gente de Europa. Me contaba que hay 600.000 moteros en Europa. O sea, una barbaridad. El club Harley Davidson es un club internacional. Ahí, ¿sí? Sí, nosotros es que quizá a lo mejor lo único que tiene un poco específico el Harley Davidson es que realmente forman como una especie de hermandad. ¿Mundial? Pero, sí, es casi como una secta, no es una secta en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, en el sentido de que, te puedo poner un caso muy típico, nosotros no conocíamos para nada a unos compañeros de Checoslovaquia, de Praga, y vinieron del orden de 50 motos, sin conocernos para nada, cayendo una lluvia horrorosa, porque era una lluvia que como aquí no se ve nunca, y vinieron 400 kilómetros a recibirnos a nosotros a la frontera de la República Checa con ¿Ustedes habían ido de visita Austria, y los recibieron cuántos moteros? 40 motos, 40 había motos. cerca de 70 personas en la gasolinera esperándonos, y cuando llegamos parecíamos que éramos como amigos del alma. Ese espíritu es el espíritu Harley, es decir, donde yo tengo una Harley, hablo con un compañero checo y me dice
dice que, por supuesto, vente, te invito a mi casa, te dejo... Ese es lo que, cuando viajas por ahí y ves todo eso, pues dices, bueno, pues la verdad es que disfrutas con la moto y disfrutas de la amistad también, ¿no? Te pregunto con sinceridad, Víctor, ¿ustedes echan en falta, los moteros que les gusta correr, la velocidad, disfrutan, que tienen también sus grupos, echan en falta esa filosofía o también la tienen, de alguna manera? No, la tenemos. ¿La tienen también? La tenemos. O sea, ¿Cómo es la de ustedes en el tipo R de la moto de velocidad? Es lo mismo, lo único los que potentes. es lo mismo, lo único que ellos, por ejemplo, viajan por toda Europa y tienen, digamos, eso, el club. Tienen, como has visto, además ven con sus chalecos, sus recuerdos, sus pins, sí, esto en realidad es parches. Efectivamente, en realidad estos son las medallas, como si dijéramos, de cada uno. O sea, donde vas, al sitio donde vas te intercambias las insignias de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo como yo he ido por toda Europa, pues tienes un montón de insignias de muchos sitios. Y eso es un poco lo que te indica más o menos la vida motera de cada uno. Y es un honor, llevar eso. ¿Ustedes qué es lo que hacen, Víctor, en ese caso? Nosotros cuando viajamos fuera, por ejemplo, pero no quedamos con nadie, o sea, ni nos va a recibir nadie. O sea, nosotros vamos por libre. Nosotros salimos por libre. No, pero sí hay una identificación también, ¿no? Del motero que se reconoce a sí mismo cuando va por el mundo, ve a otro motero. Tú, si cuando vas por la carretera, siempre verás que cuando se cruzan dos motos siempre se saludan, se pican la luz, se levantan la mano. ¿Y hay piques entre moteros como los hay también entre conductores de coches? Eso de que vamos a ver quién corre más, con riesgo para las vidas de ambos, lo suele haber también. Claro. Ustedes menos. No, ustedes menos, claro. Ustedes no aman tanto la velocidad. Quizá nosotros, sí, efectivamente. Nosotros no, la velocidad no es un poco el objetivo. Entonces, no hay que demostrar que uno llega antes que el otro. Nosotros no tenemos nuestro problema, sino al revés. No sé, probablemente habréis visto los Harleys o los motos custom van todas un poco como en manada y lentamente. Y además en formación. Es decir, porque nuestra filosofía es precisamente la de no ir un poco en grupo, porque siempre se disfruta más en grupo y sobre todo ir con cuidado, pues manteniendo una formación determinada, no ir un poco para que se mantenga la seguridad. De hecho, nosotros se desesperarían, yendo como ellos se desesperarían, he salido con grupos de custom y, hombre, yo qué sé. ¿Se disfruta igual o no, Víctor? No es mi filosofía. Sus motos son más nerviosas, entonces claro, la moto nerviosa quiere salir más a prisa. Las motos de paseo son motos más tranquilas, más tranquilas. De hecho, ustedes son como detectives ecológicos, van viendo el paisaje, donde cambia el paisaje. Además nosotros buscamos las carreteras con mucho paisaje, en sitios donde podamos. De hecho, nosotros cuando venimos aquí vienen gente de toda Europa, nos avisan y les damos vueltas por la isla y les enseñamos la isla, y entonces claro, vamos buscando sitios por un poco especiales, bucólicos, ¿no? Exactamente. Sitios especiales. Y ustedes que están muy inmersos en la competición, son amantes de todas las pruebas de GP, en fin, están al tanto de todo esto, ¿por qué no salen mejores corredores en Canarias con la afición que hay a la moto en Canarias? Pues porque no tenemos un sitio donde entrenar. Es por eso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Nosotros también, ¿eh? Claro, es que sí, es verdad. No, quizá hay cosas comunes. Porque hay afición, hay una gran afición en Canarias. Carmelo, mira, vamos a ver, el hecho de que hubiera un circuito aquí, aparte de que saldrían buenos pilotos, ahí está, bueno, hay un circuito en Gran Canaria, de todas formas. Sí, pero con lo cual hay que también preguntarnos en voz alta, ¿por qué Gran Canaria con la gran afición y no sale un número uno que podría optar, como lo hay en otros deportes, que sí salen muy grandes futbolistas? Pero mira, por ejemplo, aquí está Néstor, estaba Néstor, que era campeón de Europa. Es un caso, desgraciadamente al fatal accidente que tuvo, pero mira, él estaba entrenando en el karting del sur, o sea, ¿eso qué significa? Que el karting, o sea, el tener un sitio donde entrenar te da. Aparte, yo soy partidario de tener un circuito aquí no solo para correr. O sea, en un circuito se puede enseñar perfectamente a controlar una moto en cualquier tipo de asfalto, superficie, en humedad. Barro, césped, incluso con la cantidad de modalidades que hay. Mojado, seco. O sea, se pueden hacer cursos de conducción. Motocross, que es también una actividad, en fin, magnífica, que se puede enseñar. Y que... Sí, hombre, nosotros, por ejemplo, hacemos cursos precisamente, como él decía, de conducción peligrosa, es decir, en mojado o conducción. Y evidentemente, como él dice, yo también estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que un circuito en Tenerife no solamente sería fantástico para evitar ese tipo de utilización de carreteras, a lo mejor de uso público, para poder hacer una actividad deportiva, sino también sería importante porque sería un atractivo. Hay mucha gente, Tenerife es un atractivo motero para todo el mundo. Entonces, estamos hablando de que mucha en gente el vendría mundo, de vacaciones simplemente con su moto para poder utilizar el circuito y, como él dice, sería primero una especie de base para enseñarse, para que la gente salieran corredores de
motociclismo y también para todo el mundo, porque por ejemplo nosotros no tenemos dónde hacer esos cursos, es decir, necesitamos una superficie como un circuito, es decir, y claro, el problema es que tenemos que irnos fuera, irnos a otro sitio, a la península, a hacerlo, cuando aquí se podría hacer perfectamente. O sea me da la impresión a mí que ustedes tienen mucha pasión por lo que hacen, pero tienen una especie de mala imagen a lo mejor. Sí, mala imagen, ¿no? Sí. Ustedes lo admiten, de que eso es un problema. Pero tú lo has visto. Pero mala imagen, ojo, también por culpa del cine. Vaya si Hollywood ha vendido la imagen incluso del motero criminal en Estados Unidos, esos clubes ilegales que están en el crimen organizado. Siempre que aparece una Harley, aparecen gente con pistolas, con armas, con dedicados al robo. Maleantes. Sí, yo creo que ese concepto es un concepto muy equívoco, evidentemente. Es al revés, el concepto de los Harleys es precisamente mucho más tranquilo, son gente además que le gusta un poco, pues eso, disfrutar. Y es verdad que tenemos muy mala pinta. Tenemos mala pinta porque quizá a lo mejor vamos con indumentarios un poco, bueno, pues yo mismo, el chaleco este. ¿Tu moto cuánto pesa? Mi moto pesa 450 kilos y yo la he podido levantar solo. En un esfuerzo a la tercera intentona. Pero por vergüenza, la levanta por vergüenza. Sí, porque me acuerdo que una vez simplemente dije, bueno, hoy o la levanto o me tengo que cambiar de moto, porque yo no me puedo quedar con la moto tumbada. Pidiendo ayuda. Y la levanté. No, los motoristas sí tenemos mala imagen, sí. Pero te puedo asegurar que somos bastante solidarios. Donde es todo lo contrario de la imagen que se da de ustedes, claro. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, tenemos uno de nuestros objetivos es también introducirnos en lo que es la parte benéfica, ¿no? Es decir, hacer actividades benéficas. Nosotros hemos tenido muchas actuaciones con niños de casas de acogida y en la Candelaria vamos en Navidad a dar vueltas a los chavales que están ingresados. Vaya, si a un niño le gusta subirse una moto, ¿eh? Sí, sí, eso es una cosa. La sonrisa de un niño encima de una moto es una cosa que hay que verlo, hay que vivirlo, vamos. Ha habido motos de 4 ruedas en la historia de las motos que se han quedado atrás, lógicamente. Las motos son de 2 ruedas y no hay para más. Pero en toda la evolución tecnológica que ha tenido esto, ¿qué es lo último que se ha... Ustedes que además no solo buscan el deleite de las 2 ruedas, sino la velocidad, ¿qué es lo último que ha salido en el mercado? ¿Los últimos en tecnología? Sí. Estarán al tanto, hay un montón de tiendas en Canarias de motos, porque es uno de los negocios que la crisis parece que no les afecta. Siguen abriendo ese negocio. Las motos de ella de 200 caballos con control de tracción y bueno, el ABS no, porque eso ya hace ya un par de años. Pero por ejemplo el control de tracción, el cambio antirrebote, que ya es tecnología de motos de competición y motos de 200 caballos. Para la calle. ¿No les preocupa a ustedes que se les den tantas facilidades a los jóvenes para subirse una moto legalmente, motos potentes, y que no haya que hacer ninguna prueba, ninguna práctica, ni nada? Sí, sí, hay que hacer. Pero bueno, para el que tiene carnet de conducir al tercer año, le permiten utilizar determinadas motos que tienen cierto porte. Bueno, hasta 150. Hasta 125, que ya son motos también, ¿no? Son motos, sí, efectivamente, porque una moto de esa cilindrada puede coger más de 100 kilómetros por hora. ¿Ustedes exigirían que hubiera mayor celo en que el que se sube a una moto tenga una buena cualificación legalmente? Sí. Yo creo que además, y creo que debería de haber una cualificación técnica, me refiero a nivel de manejo de la moto y también un poco psicotécnica, porque sí, psicotécnica, es decir, la moto tiene una vertiente que es la vertiente esa vertiente un poco popular que sale en las películas de pues gente pues con más lanzada, más arrejada, sí. Entonces claro, yo creo que sí que habría que tener un perfil un poco, decir, bueno, hay vigilar personas que no deben temerarias, subirse una moto, claro. Personas temerarias y sobre todo personas que hacen temeridades sí que deberían. Porque ustedes reconocen que hay algunos que las hacen, incluso kamikazes, que ponen en riesgo la vida de las personas. Sí, yo creo que eso nos deja a nosotros en una postura... Si te decimos que no, es mentir, porque eso se ve en la carretera. No, pero nosotros somos los primeros, y de hecho yo cuando, vamos, que no recriminamos ese tipo de actitud, porque lo que está haciendo es poniéndose a nosotros como gente irresponsable, gente que no respeta las normas, gente que pasa los semáforos. Tú lo ves, todo el mundo lo ve, como hay una moto que pasa un semáforo en rojo. Es decir, ese tipo de cosas nosotros evidentemente nos fastidia más que a nadie, porque nosotros amamos el mundo de la moto y lo que nos gusta es que de alguna forma se nos respete también como respetamos nosotros las normas. Claro, y eso va en contra total. Cuando una persona, familia, alguien que ha llegado cansado a casa, se cuesta y ya a las 3 de la mañana pasa una moto a toda velocidad, al motero le encanta hacer ruido, eso es verdad, hay que reconocerlo. Y a ustedes les encanta también, además se distinguen por eso, porque cambian el tubo de escape, cambian el tubo de escape porque quieren tener su moto peculiar, ¿no? Yo cambio el tubo de escape de mi moto, en todas las motos que he tenido, que han sido bastantes, le he cambiado el tubo de escape, pero por seguridad. ¿Sí? O sea, a ver, explícanos eso. Normalmente cuando un coche se te mete delante y tal, te pide perdón, no te vi y tal. Bueno,
Pues, tienes que oírme por lo menos, ¿no? Por lo menos me oigo. Hay una imagen, o sea, por lo menos en nuestro paso. En el caso de la Harley es clarísimo, le encanta el ruido. Sí, porque el ruido de la Harley es que, característico, sí. El ruido de la Harley es que es especial y entonces evidentemente no lo puedes evitar. Es decir, si te pones una Harley tiene que hacer ruido de Harley. Tiene que hacer ruido, sí. Sí, un ruido como que está sonando. Es decir, un ruido así. Y el problema también es verdad que el mundo de la Harley tiene un mundo un poco de rebeldía. Es cierto que algo hay con respecto a lo que parece. Eran los jóvenes rebeldes, claro. Sí, las Harleys implican no solamente algo, no están relacionadas evidentemente con lo que salen, con todas las de ahí un criminal hay una distancia, claro. Pero sí que están relacionadas con un ambiente un poco de rebeldía. Yo creo que todos los que van en una Harley de alguna forma, o por lo menos los que sienten esa filosofía, son un poco rebeldes. Y entonces quizá el ruido lo que indique ese ruido es simplemente el hecho de decir, gritamos, o sea, no nos callamos. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso es por seguridad. Para que te oigan. Yo, por ejemplo, en mi caso, seguridad. Sí, es cierto. ¿Qué les parece lo que se está comentando de que se permitirá a los motoristas, el motociclista motorista, da igual, cuando hay un atasco, en fin, ir entre los coches o utilizar el arcén a determinada velocidad prudente para superar el atasco, el embotellamiento? ¿Eso se está ya aplicando? ¿Hay que esperar alguna norma que salga legalmente en el código? No sé. Yo creo que tiene que salir. Yo creo que todavía no es, todavía no es legal, ¿no? Yo creo que todo depende también, evidentemente. Yo creo que todos hacemos eso, pero claro, depende cómo lo hagas. Lo que no se puede hacer, que es lo que vemos, y tú lo ves, lo hemos visto, es un motero haciendo eses, adelantando en el caballito, ¿no? Evidentemente eso es absurdo, porque cualquier movimiento del coche despistado, pues hace que tenga un accidente. Lo que sí que evidentemente es distinto es cuando tú vas por el arcén y vas con mucho cuidado, tranquilamente, y vigilando, como te decía yo antes, cualquier pequeño deslizamiento del coche. Eso es otra cosa, porque evidentemente en una fila de coches, a veces en colas de ese estilo, pues todos adelantamos de alguna forma. Se adelanta y hay que hacerlo con cierta prudencia, claro. ¿Por qué cuesta más caro viajar, llevar la moto en el barco que un coche? A mí, eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué? Porque, a mí lo que me han comentado es que por el tema del seguro. Que en caso de que la moto se caiga, que tiene más facilidad de caerse, que el seguro del barco es más caro. Sí, eso... Bueno, es una explicación también, pero es muy paradójica, ¿no? Sale más caro llevar un coche que llevar la moto que un coche. Que un coche en un barco. Sí, y eso también es una cosa que quizá tenemos nosotros, el pequeño problema nuestro es ese, ¿no? Es decir, el hecho de que para tener que salir y viajar, pues tienes que meter la moto en un barco y siempre ahí pues es un poco complicado, tanto para salir como para venir gente de fuera. Es una de las cosas que estamos nosotros luchando un poco por el tema también, de que las líneas, o sea, la facilidad con que puedan venir aquí gente de fuera, precisamente porque tenemos todo el año sol, tenemos todo el año. Aquí ustedes no son moteros de verano, sino de verano y de invierno, que es un lujo. Porque en el resto del mundo, Europa sobre todo, de verano, y en invierno los locos salen a la carretera, ¿no? Yo te puedo asegurar que en Europa la gente coge la moto en septiembre, la mete en un garaje y no la saca hasta mayo. O sea, que estamos hablando de que ustedes son unos privilegiados. Hombre, yo salgo de mi casa, yo vivo en el norte, yo salgo de casa y abro la puerta del garaje y está seca la carretera, yo me voy en la moto. Y si me llovió, pues me llovió, pero ya me llovió aquí abajo. Claro, pero en fin, lo asumen como algo muy normal. Ustedes hacen siempre, Antonio, concentraciones en diciembre, traen a moteros de todo el mundo para intentar promocionarse como un lugar paradisíaco del motero, ¿no? Sí, nuestra idea es un poco, yo creo que nosotros tenemos una potencialidad de poder convertir a Canarias en una especie de meca. Bueno, en muchos países, en muchos centros de Europa, muchos puntos, hacen reuniones ya que empezaron con pequeñas reuniones y después ahora concentran miles de motos. Ojalá aquí, ¿eh? Claro, entonces la idea que queremos nosotros es convencer que en invierno no hay ninguna concentración europea de Harley Davidson, precisamente debido a las inclemencias del tiempo, y Canarias y Tenerife además es perfecto para poder hacerlo. Entonces nosotros en invierno, siempre en el puente de diciembre, precisamente para aprovecharnos y para enseñar que en invierno, en diciembre, en Canarias se vive el verano de Europa. Sí, el verano de Europa. Entonces hacemos una concentración que este año la vamos a hacer en el puerto, hemos hecho Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz en diciembre próximo. En esa semana, y vamos a traer gente de todo el mundo, pues Europa y nacionales y de España fundamentalmente, y claro, cuando vienen la verdad es que la experiencia es impresionante, se quedan como alucinados de lo que es Canarias, no solo de lo que es Tenerife y de lo que es Canarias, no solo en respecto a los paisajes, sino a la gastronomía. Claro, que aprovechan y hacen un muestrario de toda nuestra cultura. Porque vamos a ver las ciudades milenarias, vamos a ver probamos comida canaria. Yo he visto a gente europea
queda como alucinándose comiéndose unas papas. Unas papas arrugadas con mojo. Es decir, y claro, y son cosas que a nosotros nos llena un poco de orgullo, ¿no? Es decir, bueno, pues de alguna forma somos los embajadores de una cultura que desde fuera parece que es solo sol y playa y que no tiene más, ¿no? Sí, la motopromoción, ¿no? Claro, sí. claro. Dime una cosa que yo creo, Víctor, que también ocurre y que ustedes lo tienen constatado. ¿Por qué gastan tanto como los coches? Combustible. Porque una moto consume, ¿eh? Incluso no sé si más. Ustedes sabrán. Depende, cómo la cojas. Depende son motores más revolucionados. Sí. O sea, una moto... ¿Ustedes que les gusta la caña consumen más que los coches o no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en un coche tú vas a 50 por la ciudad, lo llevas en quinta, y en la moto a lo mejor lo llevas en primera o segunda. Por eso está... Sí. Son motos que pueden llegar a 13.000 revoluciones por minuto. O sea, entonces, ¿qué velocidad alcanzas tú con tu moto, la que más has conseguido? 120. No, di la verdad ahora que no te escucha la Guardia Civil. No lo pienso. La que puedes alcanzar, no la que utilizas. No, yo por ejemplo... ¿La moto daría para cuánto? La que tú no sueles consumir, vamos. A ver, la que yo tengo un scooter grande, yo tengo un scooter de 500 centímetros cúbicos. La moto puede llegar a los 190 kilómetros por hora. Puede llegar a los 190. ¿Por qué te metiste sobre una moto? ¿Por qué te dedicaste incluso a una modalidad tan arriesgada y con tanta pasión como haces? Pues fue gracioso, me lo metió un amigo, porque mi madre me decía, ¿quieres una moto? Y yo decía, no, a mí la moto no me gusta. Curioso, sí. Y después de probarla, en la dársena me acuerdo que fue, que me saqué la licencia por tenerla, y íbamos a pescar por la noche a la dársena y íbamos en la moto. Y, pues pruébala y tal. Y me fue gustando el gusanillo. Y ya te digo, desde los 14 años. Desde los 14 años. Tengo 44. O sea, ¿No has tenido accidentes graves? Sí, hombre, graves no. He comido piche por todos lados, pero graves no. La lesión más habitual suele ser de codos. Codos y rodillas. Codos y rodillas. En tu caso, ¿por qué te metiste en este mundo? Yo creo que todo, a ver, normalmente la gente que empieza con la moto empieza con la bicicleta, ¿no? Es decir, cuando uno es pequeño, empieza con el ciclismo y entonces a partir de ahí pues vas un poco pidiendo un poco más. Y yo además me metí también a los 14 años, me saqué enseguida que pude Le pediste a los Reyes la moto. Y además yo me metí en el mundo del trial, fíjate, yo tenía una Montesa, es decir, una Cota 74, que eran unas motos además impresionantes, quizá una de las motos mejores que ha hecho nacionales, que se han hecho nunca, y eran unas motos que eran un poco era de monte, una moto de monte, ¿no? Entonces, yo creo que empiezas por ahí y al final acabas enganchando. ¿Cuándo te enganchó la Harley? Que además es una cosa, he querido leer la historia de la Harley, es maravilloso, dos amigos que se ponen de acuerdo, uno Davidson y otro Harley, y montan un tipo de moto en el patio de la casa, ¿no? Claro, es que se llama de 100 años. Esa es la filosofía. ¿Cómo empezó eso, no? Claro, empezó como dos amigos que hicieron como una bicicleta con motor, ¿no? Es decir, al principio prácticamente. Entonces, esa un poco es la filosofía de la Harley, un poco de que dos personas montan una moto. Es un poco lo que te decía, un poco del sistema, un poco de rebeldía y un poco de innovación. La Harley tiene esa vertiente y yo creo que normalmente los que vivimos un poco la Harley también nos apreciamos y admiramos mucho eso, ¿no? Como la fuerza de voluntad de dos personas que querían desarrollar su pasión, pues consiguió convertirse en una empresa internacional del tamaño de esta naturaleza, sí. Superó guerra mundial, en fin, es una cosa que ha llegado viva a nuestros tiempos. Ustedes sí tienen la suerte de que es muy mediático las carreras de moto, y además tenemos en España pues a Jorge Lorenzo, corredores que tienen una talla mundial, bueno, que han ganado el mundial. Pero quizá el mito fue siempre Ángel Nieto, o tú crees que Ángel Nieto es para los carrozas como yo. Ángel Nieto, Cribillé, también, un montón. No fue el primero, no fue de los Claro, que Ángel Nieto fue la institución. Yo me acuerdo de pequeño ver a Ángel Nieto. Lo que pasa es que Ángel Nieto corría, creo que era en 3 o en 4 categorías. En aquella época se corría, se bajaba de una y te subías en la otra, entonces pues bueno. Hombre, yo creo que Ángel Nieto fue el introductor un poco de la ficción. El gran embajador de la ficción del motociclismo en España. Piense, la gente debería darse cuenta de una cosa, que la mayoría de los pilotos, los grandes pilotos españoles son de Cataluña o de la zona. Por algo que tú decías, a ver si hay que mirar ahí si hay más infraestructura, cuidan mejor la cantera. Hombre, yo te puedo decir, porque yo nací en Alcoy, en Alicante, y en Cheste hay un circuito de los más antiguos de España. Es una de las causas de ese Jorge éxito. Terol, que es el campeón ahora mismo, que es de Alcoy, que es mi pueblo, pues de alguna forma él... no cabe duda que el disponer de este tipo de cosas, de circuitos cercanos y tal, hace que la gente salga, que salgan canteras de motociclistas. ¿Les preocupa el robo, que les roben la moto? Sí. Porque es una cosa que también cada 2 por 3, ¿no? Es que valen dinero. Vale mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero Díselo tú.
¿Cuánto Bueno, puede ser? tampoco. ¿Cuánto puede costar una...? Depende. Por ejemplo, Una moto es que, claro, depende un poco de las prestaciones de la moto. Yo, la Harley, por ejemplo, es quizá las motos más caras. Más caras, sí. Pero son más caras, también te diré por qué. Porque son como los Mercedes de las Sí, motos. claro. Es decir, están hechas a mano y casi de forma artesanal. Entonces, una moto Harley, la más barata, pues te puede costar unos 7.000 euros, que son las Sposter, y la más cara no tiene límite, porque tú puedes ponerle lo que quieras a la moto, porque ahora son motos, eso sí, transformables. Ten en cuenta que las Harleys tienen cada uno la personaliza. Cada de cual alguna forma. su moto Pero es distinta. de media están por 12.000 euros. Bueno, el 12.000 euros, mi madre. media. Se nos acabó el tiempo, lo cual significa que es un tema realmente apasionante, incluso para gente que no tenemos nada que ver con el mundo de la moto. Volveremos sobre este tema en algún otro programa. José Antonio y Víctor, muchas gracias. A ustedes, muchas A gracias. seguir disfrutando sobre dos ruedas. Gracias a ustedes. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.